Y si la persona que una vez destrozó tu paz regresara de repente, no como una amenaza sino buscando perdón. El sol de la tarde se alargaba en sombras doradas sobre la granja silenciosa, envolviendo todo en una luz suave y agridulce. La brisa pasaba lentamente entre los campos, llevando el olor de la tierra y la hierba fresca como si la propia naturaleza intentara calmar algo que no se decía en voz alta. Era ese tipo de tarde que se sentía demasiado tranquila, casi frágil. Huyen estaba junto al huerto regando con cuidado cada fila. Sus movimientos eran lentos y delicados como los de alguien que protege algo valioso. Ese pequeño jardín no era solo comida, era la prueba de una vida reconstruida a partir de pedazos rotos. Una vida que ella y Dat habían luchado mucho por conseguir. Cerca de allí, Dat trabajaba en la cerca de madera que rodeaba el gallinero. El sonido rítmico del martillo contra los clavos resonaba suavemente por el patio. Su presencia era firme, tranquilizadora. De vez en cuando su mirada se desviaba hacia Huyen no por preocupación, sino como una silenciosa forma de darle seguridad. Habían pasado por demasiado como para necesitar palabras. Todo en ese lugar hablaba de sanación, hasta que dejó de hacerlo. Desde el estrecho camino de tierra que llevaba a la casa apareció lentamente una figura. El señor Dai no llamó, no se apresuró. Simplemente se quedó allí un momento como si no estuviera seguro de tener siquiera el derecho de acercarse. Sus hombros parecían más pesados que antes, su postura ya no era orgullosa sino cargada. Aunque su ropa estaba limpia, le quedaba suelta, y su rostro antes firme y distante ahora mostraba señales claras de arrepentimiento y noches sin dormir. Cada paso que daba era intencional, dudoso, como si caminara hacia un pasado del que ya no podía escapar. Huyen fue la primera en notarlo. Su mano se quedó inmóvil en el aire mientras el agua caía en silencio sobre la tierra. Por un instante olvidó respirar. Una tormenta de emociones cruzó por sus ojos, sorpresa, confusión, un rastro de dolor antiguo y algo más suave que aún no estaba lista para nombrar. Dat reaccionó de inmediato al cambio en su expresión. Sin pensarlo, dio un pequeño paso delante de ella, no de forma agresiva sino protectora. Su mirada se clavó en el señor Dai firme y alerta. El pasado estaba entre ellos, invisible pero imposible de ignorar. El silencio cayó sobre la granja. Incluso el viento pareció detenerse. Desde dentro de la casa, la señora Sam salió lentamente atraída por la extraña quietud que se había instalado afuera. En el momento en que sus ojos se encontraron con los del señor Dai, pareció que el tiempo se detenía. Antes su mirada habría ardido con rabia, humillación y un orgullo demasiado herido como para perdonar. Pero ahora, algo había cambiado. El fuego ya no estaba. En su lugar quedaba un cansancio profundo. Años de dolor se habían transformado en algo más pesado, más difícil de llevar comprensión. El señor Dai bajó la mirada primero. Yo no vine a perturbar su paz, dijo con la voz baja, casi frágil. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Nadie lo interrumpió. Vine porque les debo una disculpa. Sus palabras salían despacio como si cada una le costara. Por todo lo que pasó, por lo que hizo mi esposa y por lo que yo no supe detener. Su voz tembló no de forma evidente, pero lo suficiente. Creí que estaba protegiendo a mi familia, continuó tragando saliva, pero al final solo permití que el dolor se extendiera. Y les fallé, a todos ustedes. Los dedos de Huyen se tensaron ligeramente alrededor de la regadera. Dat permaneció inmóvil, pero la tensión en sus hombros disminuyó apenas un poco. La señora Sam no dijo nada, pero no apartó la mirada del rostro del señor Dai. Me voy, dijo después de una larga pausa. He decidido regresar a mi pueblo. Aquí no me queda nada, salvo el arrepentimiento. Tal vez allá pueda encontrar algo de paz, o al menos aprender a vivir con lo que hice. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sin reacciones dramáticas, sin perdón inmediato. Solo silencio y el peso de la verdad.
El señor Dai hizo una leve inclinación de cabeza con respeto. No espero que me perdonen, solo deseaba que algún día puedan liberarse del dolor que yo ayudé a causar. Se dio la vuelta para irse, y esta vez nadie lo detuvo. Y aún así, algo había cambiado. Huyen soltó el aire lentamente como si liberara una respiración que había contenido durante años. Dat extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de ella. Huyen no lo miró, pero tampoco se apartó. La señora Sam cerró los ojos un instante. No olvidaron, no podían. Pero mientras el sol desaparecía en el horizonte dejando la granja en una tranquila penumbra, algo dentro de ellos empezó a aflojarse. No era perdón, todavía no, pero sí el comienzo de soltar, y a veces, ahí es donde la sanación realmente empieza. El señor Dai se quedó allí de pie con los hombros ligeramente encorvados y las manos temblando apenas a los costados. El hombre orgulloso que alguna vez fue parecía haberse desvanecido, convertido en alguien irreconocible, frágil, desgastado y silenciosamente derrotado. La luz dorada del atardecer se extendía sobre su figura, pero no lograba aliviar el peso que cargaba. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió ninguna palabra. El silencio se hizo más denso, cayendo sobre todos como un peso invisible. Incluso los sonidos lejanos de la granja parecieron apagarse como si el mundo entero contuviera la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se movió. Un paso, luego otro, y otro más. Cada paso era lento, deliberado, como si no solo cruzara el patio, sino cada error que había cometido en su vida. Ya no quedaba rastro de orgullo en él, solo duda, y algo muy cercano al miedo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. Luego, sin decir palabra, bajó la cabeza e hizo una reverencia. Profunda, más profunda de lo que nadie lo había visto inclinarse jamás. «Yo he venido», empezó con la voz áspera e inestable, casi quebrándose bajo su propio peso, para decir que lo siento. Las palabras eran simples, pero no se sentían pequeñas. Parecieron resonar en la granja silenciosa, llevadas suavemente por la brisa de la tarde, instalándose en el corazón de quienes las escuchaban. En ese momento, el campo abierto fue testigo mudo de un hombre al borde de su pasado, con la culpa detrás y la incertidumbre delante, que por fin decidía enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Nadie habló. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El viento susurró entre los árboles como empujando verdades ocultas a salir a la luz. El señor Dai levantó la cabeza lentamente, pero sus ojos no se alzaron lo suficiente para encontrarse con los de los demás. En cambio, se quedó mirando al suelo como si toda su vergüenza se hubiera acumulado bajo sus pies, demasiado pesada para escapar. Cuando volvió a hablar, su voz tembló con más claridad, cada palabra arrancada desde lo más profundo. «Sé que lo que hizo mi esposa no se puede deshacer». Hizo una pausa, la garganta apretándosele. «Yo debí detenerla, debí protegerlos a todos, pero no lo hice». Sus manos se cerraron con fuerza a los lados, los nudillos blanqueándose. «Por mi debilidad». Huyen sufrió. «Por mi silencio». Esta familia fue herida. La confesión quedó suspendida en el aire. Los dedos de Huyen se tensaron ligeramente alrededor de la regadera que aún sostenía. El metal crujió suavemente bajo su agarre. Dentro de ella algo se movió, dolor antiguo, rabia enterrada, pero también algo más complejo. Había pasado tanto tiempo intentando olvidar, intentando sanar, y aún así escuchar su voz ahora tan distinta, tan rota, hacía imposible sentir solo resentimiento. A su lado, Dat extendió la mano en silencio y tomó la de ella. Su contacto era cálido, firme, tranquilizador. No dijo nada, pero en ese silencio había una promesa: ya no estás sola. El señor Dai se volvió lentamente hacia la señora Sam. Esta vez se obligó a levantar la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, brillantes.
No por lágrimas dramáticas, sino por algo mucho más contenido, mucho más doloroso, un arrepentimiento que ya no tenía dónde esconderse. Por un breve segundo sus miradas se encontraron, y en ese instante todo lo que había pasado cruzó entre ellos en silencio: la humillación, la rabia, las noches sin dormir, las heridas que el tiempo no había borrado del todo. «Señora Sam», dijo en voz baja, con la voz quebrándose a pesar de su intento de controlarse, «le debo la disculpa más profunda». Dudó un momento, tragando con dificultad. «Mi esposa. No solo perturbó la paz de su familia, manchó su honor. ¿Y yo?». Su voz se rompió. «Me quedé al margen y lo permití». Siguió un largo silencio. «No tengo excusa». La señora Sam no respondió de inmediato. Su rostro permaneció sereno, casi imposible de leer. Pero sus ojos habían cambiado. La rabia que antes ardía con tanta fuerza ya no era afilada. El tiempo la había desgastado, suavizado, transformándola en algo más pesado, algo más cercano a una tristeza silenciosa que a la ira. Lo miró ya no como a un enemigo, sino como a un hombre que por fin había comprendido las consecuencias de su propio silencio. «Estoy cansado», continuó el señor Dye con la voz más baja, frágil, como algo a punto de romperse. «Cansado del caos. Cansado de las mentiras, de la codicia, de la oscuridad que se ha apoderado de mi hogar». Soltó un largo suspiro inestable. Sonó a liberación, a rendición. «Por eso he decidido irme. Por un tiempo». Su mirada se perdió más allá de ellos, hacia el horizonte que se desvanecía. «Volveré a mi pueblo. Me alejaré de ella. Me alejaré de todo lo que ha causado daño». Una pausa. «Necesito tiempo para enfrentarme a mí mismo». El silencio que siguió fue distinto. Ya no era pesado. Ya no ahogaba. Se volvió más suave, como la última luz del sol, desvaneciéndose lentamente tras los campos. La tensión que antes llenaba el aire comenzó a aflojarse, reemplazada por algo más tranquilo, más humano. El señor Dye se quedó allí un momento más, como si esperara un juicio, ira, perdón. Pero no llegó nada, no en palabras, solo en el silencio. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Asintió levemente, más para sí mismo que para los demás. No era un gesto de cierre, sino de aceptación. Como si ya entendiera que el perdón, si alguna vez llegaba, no sería hoy. Luego, lentamente se dio la vuelta. Y esta vez, cuando se alejó, sus pasos, aunque aún pesados, ya no dudaban, porque por primera vez había enfrentado la verdad. Luego, lentamente levantó la mirada y los observó a cada uno, uno por uno, como si quisiera memorizar los rostros de quienes había herido, de las personas a las que nunca podría compensar del todo. Primero Dat, firme, protector. Un hombre que se mantuvo en pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Había fuerza en él, no ruidosa ni imponente, sino tranquila e inquebrantable, como algo que ya no podía volver a romperse. Luego Huyen, dulce pero resiliente de una manera que lo hacía sentirse pequeño. Había soportado más de lo que cualquiera debería, y aún así allí estaba de pie, respirando, sanando. No intacta al dolor, pero ya no definida por él. Y finalmente la señora Sam, digna, herida, inquebrantable. Había una elegancia silenciosa en su presencia, de esas que solo nacen tras sobrevivir tormentas que nadie más logra ver del todo. Fue esa misma elegancia la que hizo que el señor Dye bajara la mirada otra vez, no por vergüenza esta vez, sino por respeto. «No voy a pedir perdón», dijo en voz baja. Esta vez su voz no tembló. Era tranquila, firme, con una determinación serena que antes no estaba. «Solo espero que algún día, cuando haya pasado el tiempo suficiente, recuerden este momento, no por lo que se rompió». Hizo una breve pausa, como si eligiera con cuidado sus últimas palabras, sino por lo que intentó repararse.
El viento sopló suavemente por el patio. Huyen sintió una opresión repentina en el pecho, como si algo enterrado desde hace mucho se hubiera movido. Dio un pequeño paso hacia adelante casi sin darse cuenta. La luz del atardecer se reflejó en sus ojos, haciéndolos brillar con suavidad. «No sé si todo puede olvidarse», dijo con una voz suave pero firme en su sinceridad. «Hay cosas que se quedan con nosotros». Una breve pausa. «Pero espero que encuentres la paz que estás buscando». No era perdón, pero tampoco rechazo. Era algo intermedio, algo real. A su lado, Dad apretó suavemente su mano, su contacto firme y reconfortante. Asintió levemente manteniendo la mirada fija en el señor Dai. Ya no necesitaba palabras, porque el silencio entre ellos había cambiado. Ya no llevaba tensión, solo comprensión. La señora Sam fue la última en reaccionar. Sus ojos permanecieron en el señor Dai buscando, no al hombre que tenía delante, sino la distancia entre quien había sido y quien ahora intentaba quizás demasiado tarde convertirse. Por un momento pareció que iba a hablar, pero en lugar de eso tomó una respiración lenta y contenida y se dio la vuelta, no con rabia, no como rechazo, sino como una liberación. Una decisión silenciosa, dejar de cargar con algo que ya le había quitado demasiado. Y de algún modo, eso lo dijo todo. El señor Dai bajó la cabeza una última vez, no tan profundamente como antes, pero con algo nuevo cierre. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse. Sus pasos seguían siendo lentos, pero ya no dudaban. El estrecho camino de tierra se extendía ante él, llevándolo de regreso a un lugar que alguna vez llamó hogar, pero que ahora sentía como algo que debía dejar atrás, para poder enfrentarse a sí mismo. La brisa de la tarde se alzó suavemente rozando los campos, la casa de madera, el patio silencioso, y a las 3 personas que se quedaron. Huyen se inclinó levemente hacia Dad, apoyando la cabeza en su hombro. Él la rodeó con el brazo sin dudar, acercándola a él, no solo para consolarla, sino con una certeza tranquila. Juntos observaron cómo la figura del señor Dai se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Nadie lo llamó, nadie intentó detenerlo, porque hay caminos que deben recorrerse en soledad. Y a veces lo más compasivo que puedes hacer por alguien es dejarlo ir, para que enfrente quién es, haga las paces con lo que ha hecho. Y quizá algún día regrese no como quien fue, sino como alguien que por fin merezca ser perdonado. Years passed. The farm changed with the seasons, but the peace remained. The wooden fence Dot once repaired had been replaced with a stronger one. The vegetable patch Huyen cared for had grown wider, greener, more abundant. Laughter, once rare, had slowly found its way back into the small house. Life had moved on, and yet, there were moments in the quiet of certain evenings when the past would return like a distant echo. No one spoke of Mr. Dai anymore, but none of them had truly forgotten. You see, one late afternoon, much like the day he left, a small package arrived. No name, no return address, just a simple brown wrapping worn at the edges as if it had traveled a long way. Huyen was the one who received it. At first she hesitated, then slowly she opened it. Inside was a letter and an old photograph. Her fingers froze the moment she saw it. The photo showed a much younger Mr. Dai, standing beside a woman and between them a small child. The child looked no older than 5, and unmistakably, it was her. The world seemed to tilt. Huyen! Dad's voice came softly from behind, sensing something was wrong. She didn't answer. Her eyes had already dropped to the letter. The handwriting was uneven but careful. Familiar. She began to read. Atintiasis, if you are reading this, it means I no longer have the courage to return in person. There is something I have hidden, not out of cruelty but out of fear. Years ago, before everything fell apart, I made a decision that changed your life forever. Huyen, you were never meant to grow up in that house. A pause. Her breath caught.
You were left in my care when you were still a child. Your real parents entrusted you to me before they passed. I promised I would protect you. But I failed. Tears blurred the ink, but she kept reading. The woman you called my wife, she never accepted you. And instead of standing up for you, I stayed silent. I told myself it was temporary, that I would fix things, that I would make it right. But time passed, and my silence became your suffering. A tear slipped down, landing softly on the paper. The day I left that farm, I wasn't just asking for forgiveness. I was saying goodbye, because I knew I no longer deserved to be part of your life. Another line shakier than the rest. I have been ill for some time now. Perhaps by the time this reaches you, I am already gone. Silence filled the room. There is only one thing I ask. Not forgiveness, but that you live freely, without the weight of what I failed to do. You were never the cause of any pain. You were the only good thing I was ever entrusted with. The letter ended there. No signature, but it didn't need one. Huyen's hands trembled as she lowered the paper. The world around her felt distant, unreal, as if she were standing between two lives, the one she remembered and the one she had never known. Deet stepped closer, gently placing a hand on her shoulder. "Hey," he whispered. This time she didn't hold back. She turned, burying her face against him as the tears finally came, not just from pain but from something deeper. Understanding, grief, and something that felt dangerously close to forgiveness. Outside, the sun began to set. The same golden light stretched across the fields once more. Mrs. Sam stood quietly by the doorway, watching the sky. She had read the letter too. She said nothing, but her eyes softened in a way they hadn't in years. Somewhere far away, or perhaps nowhere at all, a man who once carried too much regret had finally let go. And back on the quiet farm, the truth he left behind did not reopen old wounds. It healed them, in a way no apology ever could. The letter did not end the story. It opened it. For days, Huyen moved through life as if walking between two worlds. One was the life she knew, the quiet farm, Dat's steady presence, Mrs. Sam's silent strength. The other was something newly awakened. A past she had never questioned was now shifting beneath her feet. At night, she would take out the photograph again. A younger Mr. Dai, a woman she did not recognize, and the child, herself. Or at least, the girl she used to be. "Why didn't he tell me sooner?" she whispered one evening, her fingers brushing over the faded edges. Dat sat beside her, watching quietly. "Maybe he was afraid you'd hate him even more." Huyen shook her head slightly. "Or maybe he was afraid I would go looking for the truth." That thought lingered, and once it appeared, it refused to leave. A week later, another discovery came, this time hidden within the envelope itself. Mrs. Sam was the one who found it. "There's something here," she said, holding up a thin slip of paper that had been tucked into the inner fold, almost invisible. It wasn't a letter. It was an address. Faded, barely legible, but still there. Huyen stared at it for a long moment. Her heart began to beat faster, not from fear but from something else. A pull. "I think this is where I came from." Dat didn't hesitate. "Then we go." The journey took them far beyond the familiar countryside. The road narrowed, the air grew heavier, and the world seemed older somehow, like a place untouched by time. The address led them to a small, forgotten town nestled near the edge of a forest. It wasn't marked on most maps. The houses were scattered quiet, their paint faded, their doors closed. There was something strange about the place. Not hostile, but watchful. As if it remembered things it refused to speak of. They found the house just before sunset. It stood alone at the end of a narrow path, half hidden behind overgrown trees.
The wooden gate creaked softly as Dad pushed it open. Huyen's breath caught. "I've been here before." The words came out without thought. Fragments of memory flickered, blurred distant like reflections in broken glass. A voice calling her name, a hand holding hers, a door closing, then nothing. They stepped closer. The front door was locked, but the windows, one of them was slightly open. Inside, the air was thick with dust and silence. The house felt abandoned, yet not empty. Objects remained where they had been left, as if someone had intended to return, but never did. Huyen moved slowly through the rooms, her fingers brushing over surfaces, her eyes searching without knowing what for. Then, she stopped. On the far wall of the living room hung a large cracked mirror, and beside it, a photograph, different from the one in the letter. This one was clearer, sharper. It showed the same woman, the same child, but this time, there was another man standing behind them, tall, unfamiliar, and something about him felt wrong. "Dad?" Huyen's voice dropped. He stepped closer. "What is it?" She pointed. "That man. I don't think he's supposed to be there." Before Dad could respond, a sound echoed from deeper inside the house. A floorboard creaking. All three of them froze. They were not alone. Dad's expression shifted instantly, alert, protective. "Stay behind me." The sound came again, slow, deliberate. Then, a voice, low, hoarse, almost a whisper. "So, you finally came back." Huyen's heart slammed against her chest. From the shadowed hallway, a figure emerged. An old man, thin, pale, but his eyes sharp. Too sharp. He looked at Huyen as if he had been waiting for this moment. "For years." He said slowly, "I wondered if you would ever remember." Huyen felt a chill run through her entire body. "Who are you?" The old man smiled faintly. "Someone your father tried very hard to keep you away from." Silence crashed into the room. Dad stepped forward. "Watch your words." But the man ignored him. His gaze never left Huyen. "Tell me," he continued, tilting his head slightly. "Did he tell you the truth? Or just enough to ease his guilt?" Huyen's voice trembled. "What truth?" The man's smile deepened. "The truth about why you were really taken." Everything stopped. Taken. Not given. Taken. The word echoed in her mind louder and louder. "No," she whispered, shaking her head. "That's not possible." The old man stepped closer, his voice lowering. "Your parents didn't entrust you to him." A pause. "He took you." The room seemed to spin. Dot reached for Huyen, steadying her. "That's a lie," he said firmly. But even he wasn't entirely certain. The old man chuckled softly. "Is it?" He gestured toward the photograph on the wall. "That man, behind your mother." Huyen's eyes locked onto it again. "That's me." Her breath caught. "And the woman," he continued, "was my daughter." The words hit harder than anything before. "You?" Huyen's voice broke. "You're saying—" "I'm saying," the old man interrupted, "that you were never meant to disappear." Silence. Heavy, unbearable. "Your father searched for you," he said, "for years. Until the day he died." Tears welled in Huyen's eyes. No, that's not a—" "And Mr. Dai," the man added coldly, "he knew." That was the breaking point. Everything inside her shattered. The apology. The letter. The regret. Was it all a lie? Or something worse? A truth told too late. Huyen staggered back, her voice barely a whisper. "Why now?" The old man looked at her for a long moment, then said quietly, "Because he's dead." The words landed like a final blow. "And the past," he continued, "has a way of returning, whether we're ready or not." Outside, the wind rose sharply, rattling the old windows. Inside, nothing felt real anymore. Huyen stood at the center of it all, caught between two versions of the same man. The one who raised her, and the one who may have taken her. And somewhere in between,
The truth, still waiting to be uncovered.